La gente sabe cosas es el podcast de Alternatus donde podrás encontrar a los expertos sin doctorado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días, buenas noches. Bonito momento tengan en donde sea que se encuentren. Estoy muy contenta de estar nuevamente por acá. Este episodio me emociona mucho, creo que va a ser muy interesante. Tengo conmigo a una invitada muy especial. ¿Cómo estás, Bea? Hola, ¿qué tal, Flor? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Ay, también emocionada, siempre me pongo un poco nerviosa y antes de grabar y es así como, ¡ay! Me da mucha emoción. Ay, qué bien, sí, yo creo que da un poco de nervio. Sí, sí, pero creo que va a ser muy interesante lo que nos vas a platicar. Estoy aquí con Beatriz Arellano, que nos va a platicar de su experiencia muy, muy nutrida, creo que muy completa. ¿De qué nos vas a contar el día de hoy, Bea? Gracias, Flor. Bueno, no sé si sea muy nutrida, es simplemente quiero compartir algunas reflexiones derivadas de mi experiencia, bueno, múltiples experiencias quizá a lo largo de la vida, pero también mi experiencia muy particular al encontrarme actualmente estudiando el doctorado en el extranjero. Y entonces, pues, voy a hablar un poco de ciertas reflexiones de cómo funcionan o cómo observo yo que están las dinámicas coloniales insertas en la academia en uno y otro país. Tengo un poquito de experiencia en la academia mexicana, no realmente mucha, en un contexto muy particular, pero voy a hablar un poco de eso. Son simplemente reflexiones desde mi punto muy particular de vista. Ujú. Bueno, cuéntanos, ¿en qué país estás? Actualmente estoy en Reino Unido. Aquí estoy estudiando, cursando mis estudios de doctorado. ¿En qué Sí, universidad te encuentras? en la Universidad de Exeter. En la Universidad de Exeter. Sí, yo me he puesto a buscarla y se ve, la verdad, bien bonita, bien grande el campus. Sí, es un campus lindo. No creo que tan grande como la UNAM, por ejemplo, o los campus de la UNAM, pero sí es un campus lindo. Sí, sí, sí. Es una ciudad muy pequeña, Exeter. Es una ciudad estudiantil y muy pequeña. Ujú. ¿Y de qué estás estudiando tu doctorado? El doctorado, bueno, en términos generales es en ciencias ambientales. Y el tema particular es que estoy tratando de entender eh, o de encontrar señales de alerta temprana ante colapsos de algún sistema en el océano. Entonces tiene que ver un poco con oceanografía física, con biogeoquímica marina y diferentes temas. Es un tema bastante interdisciplinario y Ujú. es lo que estoy haciendo ahora en el marco del cambio climático, de esta crisis ambiental que tenemos. Sí. Sí, sí, no inventes, qué fuerte estudiar estos temas. Bueno, cuando tú llegas allá al doctorado, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo vives este cambio? Bueno, yo llego después de un rato fuera de la academia, ya tenía ya algunos años de haber terminado la maestría en México, en Baja California, y pues como siempre, pues uno llega con ilusiones, con distintas cosas, ¿no? Y la mente un tanto abierta para explorar las nuevas dinámicas sociales y demás. Entonces, pues que encuentra pues muchas experiencias de todo tipo a partir de las cuales uno empieza a establecer reflexiones y también observar ciertas diferencias, ¿no? Entre uno y otro contexto de cómo funciona nuestra academia. Es a veces imposible no encontrar esas diferencias, ¿no? Y lo cual puede ser interesante. Sí, ¿cuál dirías que fue, no la primera ni la más grande, ¿no? Pero a veces en estos cambios hay escenas que se quedan como bien impregnadas, ¿no? Que recuerdas la escena de en ese momento me di cuenta que estaba completamente en otro lugar. No,
Ahora no recuerdo algún momento particular o alguna anécdota particular al respecto, pero sí que han habido esos momentos que te indican, qué diferente es esto, ¿no? Aunque en un inicio, por ejemplo, en un inicio yo no notaba muchas diferencias, inclusive en la cultura y todo, pero ya que te vas adentrándote más en el contexto, de repente dices, las cosas funcionan muy diferente, ¿no? Y bueno, primero quiero hacer una aclaración, que las observaciones que hoy quiero compartir no las hago con el ánimo de comparar para ver si un sitio es mejor o peor. Simplemente surgen de entender y reflexionar un poco en las dinámicas sociales y culturales que predominan en un contexto u otro. Y pues no está para mí, al menos para mí, no está relacionado con nacionalismos o malinchismos, o tampoco nacen de un juicio basado en la competencia, o simplemente son una reflexión personal. Y bueno, algo, por ejemplo, entre estas diferencias, algo que ahora me ha parecido bastante claro, que es algo que puedes ver una vez te encuentras fuera de tu sociedad, es el hecho de que nuestra sociedad aún se estructura por jerarquías que tienen una huella colonial innegable, ¿no? Una vez sales y dices, es muy fuerte porque conservamos figuras de autoridad que ostentan a veces un poder desmedido, y las relaciones son mucho más verticales, por ejemplo, y están marcadas por un ejercicio de poder que es un ejercicio de poder que inclusive puede entorpecer una actividad que por naturaleza debe cuestionar, como es la ciencia, ¿no? Sí, de hecho, es cuando me he dado cuenta que, o sea, y desde mi perspectiva, que muchas veces en el ámbito académico en nuestro país, pues nos preguntamos muy poco, e inclusive me ha tocado estar en ambientes en los que existe presión social para no hacer preguntas, ¿no? O sea, es mal visto si preguntas, pues cómo va uno a cuestionar la verdad del Señor, ¿verdad? Pues que tiene la autoridad. Entonces, es interesante cómo eso está muy inserto también en la academia, porque es parte de nuestra sociedad y pues la academia lo refleja también. Y bueno, esta dinámica para mí, o sea, ahora me doy cuenta de que es muy interesante y además puede ser inclusive antagónico a la esencia y la práctica de la actividad científica misma, ¿no? Es una de las observaciones que a mí, o una de las reflexiones que pude hacer, ¿no? De las diferencias. Sí, qué interesante. Y regresando a esta acotación que hacías de esto es algo muy a nombre personal, no busco hacer una comparación ni Ajá. nada por el estilo, es específicamente tu experiencia, o sea, tú cómo lo Sí, recibiste, ¿no? El sí, cómo sí, lo sí. recibiste tú, cómo tuviste que desenvolverte y moverte en ese entorno tanto, pues, social, Ajá. académico, económico y todo, ¿no? Sí, Y a partir de ese contacto, sí, estas reflexiones encarnadas, ¿no? Que nos sí, sí, estás... sí. Sí, claro, pues creo que el salir y poder experimentar la vida en otros contextos culturales siempre nos permite observar a nuestra sociedad y cultura desde otra perspectiva. Y bueno, claro, esas reflexiones y esa perspectiva pues pueden estar influenciadas por la ideología a la que somos afines o las ideologías que hemos interiorizado. Eh, y bueno, en mi caso pues como que lo he enfocado más a una perspectiva de ver esas dinámicas coloniales. Allá se ve que también los hombres buscan, no sé cómo plantear esta pregunta, pero vaya, ¿se escucha más la voz masculina en la academia de allá? Sí, definitivamente yo pienso que en todas las academias, de hecho hay estudios al respecto muy interesantes y hay un documental que, que es muy, muy recomendable. El documental se llama, no sé cuál es el nombre exactamente en español, sería algo así como Conceptualiza a un científico, y pues habla de todos estos sesgos que se reproducen en la academia, ¿no? Y en las academias de todo el mundo. En este caso está centrado en Estados Unidos, en estudios en Estados Unidos, ¿no? Y son mujeres que han ido en contra de estas estructuras de poder insertas en las universidades. Claro, la academia es de hombres, es un mundo de hombres, y más las áreas de ciencias, ¿no?
es las de ciencias naturales, física, matemáticas, Claro. ingenierías, son dominadas por hombres. Y también hay una cuestión racial ahí, una cuestión de clase, una cuestión de nacionalidad. Y yo creo que, bueno, los estudios lo dicen, los estudios lo dicen. También inclusive hay estudios muy interesantes sobre cómo en conferencias, inclusive en conferencias en las que la audiencia es mayoritariamente femenina, Ujú. los hombres participan más que las mujeres. Entonces, inclusive creo que el estudio decía que cuando hay una audiencia 70% femenina, las mujeres apenas sí hacen el 40% de las preguntas, ¿no? Sí es un ámbito mayoritariamente masculino y dominado por hombres. Y claro, Ujú. también como ya mencioné, se mezcla con otros factores. Eso es algo que al parecer está presente en mayor o menor grado en todas las sociedades, aunque yo sí diría que las formas Ujú. varían entre sitios. Por ejemplo, en México las formas son mucho más explícitas. Aquí sería muy mal visto todo lo que estamos muy acostumbrados en México. Por ejemplo, el acoso flagrante, el acoso en la academia es muy fuerte en México. Sí. Y yo tuve, bueno, porque también tengo un poco de formación en el área de matemáticas y en el área de ciencias más duras. O sea, he tenido profesores que discriminan abiertamente a mujeres, etc., algo que sería muy mal visto aquí, ¿no? Pero las formas, sin embargo, las formas que son más sutiles también tienen un impacto importante porque siguen estructurando, siguen poniendo filtros. Y es igual, el machismo existe aquí y en todos lados. Sí, de una Sí. forma menos explícita, pero existe y tiene un impacto grande. Sí, sigue siendo este organizador, ¿no? En Ajá. un área de poder tan fuerte como lo es la del conocimiento, ¿no? Sí, 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 Ujú. Que creo que es muy representativo de no solo quienes tienen acceso al conocimiento, sino a quienes se les permite producir conocimiento. exactamente, exactamente. Eso es un tema fundamental. Hay otro punto aquí importante, por ejemplo, de observar ahora que dices quiénes tienen permitido producir conocimiento, de observar, bueno, influye el género, la nacionalidad, la raza, etc., pero yo creo que en México todavía tiene un componente más y que a mi juicio es como una herencia de la sociedad de castas. Y es que los extranjeros o criollos son más reconocidos y ocupan las posiciones estelares en la academia. Y de ahí en más, tu lugar en el escalafón y el apoyo que recibes está determinado por tu pigmento en la piel, tal cual como en la sociedad de castas, ¿no? Es como muy claro e innegable, creo yo. La manera en la que se sigue materializando esta jerarquía. Sí, Y creo que el otro día lo platicábamos de cómo ves a la investigadora que ya es la directora del Instituto de Investigaciones, no sé, lo que quieras, ¿no? De género, antropológicas, que incluso también ahí se ve qué espacios sí pueden ocupar las sí, mujeres, ¿no? Como los suyos, sus estudios, los de género, ¿no? Pónganles ahí sí, su sí, centro de estudios de género. Pero después ves el apellido, ¿no? definitivamente, sí, De la investigadora o que, pues mira, es la hija de los dos historiadores sí, que ya tenían muchísima trayectoria en la academia. sí. Sí, son personas que generalmente tienen apellidos extranjeros, apellidos compuestos, tienen apellidos, pues, así como, Ujú. como lo nombraríamos, y claro, vienen de un contexto muy privilegiado, muy, muy privilegiado. Entonces bueno, ahí se nota, ¿no? ¿Quién sí tiene esa facilidad? Entonces ahí se nota cómo muchas categorías juegan, ¿no? Y se conjugan para decidir quién sí entra y quién no. Ándale. Y entre estos contrastes de la academia, me imagino que también has encontrado diferencias, ¿cómo decirlo? Más en el sentido educativo. Sí, ese es un tema bastante interesante. Por ejemplo, eh, es como en nuestro sistema educativo
se nos enseña a absorber el conocimiento producido en algún sitio, en el norte global, para ser precisos, ¿no? No vamos a decir que fue en otro sitio aleatorio, fue en el norte global. Entonces nos obliga a absorber ese conocimiento y en realidad se nos educa para ser en realidad, para absorberlo sin en realidad ser creativos. Inclusive en mi experiencia y desde mi muy personal perspectiva, en México se castiga mucho la creatividad y se premia la obediencia. Nuestro sistema educativo premia la obediencia e inclusive si eres un preguntón, entonces si eres como una persona que quiere ver las cosas de una manera distinta, eso se castiga, ¿no? Inclusive en México muchas veces se confunde la inteligencia con la obediencia, ¿no? Cuando dicen es muy inteligente, que claro, no me gusta mucho esa palabra o ese adjetivo de inteligente, porque inteligente como, en qué, según qué métrica, ¿no? Claro. Pero bueno, es algo que se usa mucho en México, ¿no? Al que es cumplido, obediente, etc., se le premia y entonces es un sistema que no refuerza, o sea, que es antagónico a la práctica misma de la ciencia, de generar conocimiento. Entonces así se nos hace absorber lo que se produce en algún sitio más y no se nos forma en la creatividad. Y aquí sí he notado pues que es todo lo contrario, ¿no? Bueno, la poca experiencia que tengo en el contexto de las aulas y de la enseñanza aquí, siempre se reserva una parte especial de la nota, una proporción como de un 30% de la nota en general para la gente que puede ver las cosas de distinta manera, para quien propone algo más, para quien propone ampliar el conocimiento. Es algo que está totalmente implícito ya en su sistema educativo y me parece interesante. Sí, no inventes, es muy interesante y es muy simbólico precisamente esto, ¿no? Quienes producen el conocimiento, a quienes se les permite imaginar otras posibilidades, abrir preguntas, ¿no? La pregunta, cuando tú abres una interrogante, abres la imaginación de otro mundo, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí. Es como que fomentar el cuestionarnos y el ver las cosas de distinta manera. Es arriesgar a pensar, ¿no? A imaginar. Sí. Fíjate que en la universidad en la que yo estudié, que es la UAM Xochimilco, de hecho se fomentaba mucho. La universidad es la única de las UAM que tiene este sistema modular, se llama, y es de participación activa, autogestiva, y no tienes materias, sino que tienes módulos en donde se integra el tema, el área que está dedicado a ese trimestre. Son como 3 o 6 horas de clase a lo mucho al día y se fomenta mucho la práctica desde el primer trimestre a partir de la investigación en campo. El lema de la universidad uno de sus lemas es: la realidad está a la vuelta de la esquina. Entonces vayan a la realidad, saquen a la universidad a la realidad y metan la realidad a la universidad. Y las clases en las aulas el acomodo era circular, es decir, no era como el pizarrón y varias filas de pupitres, sino eran mesas acomodadas en forma circular, en donde todos estábamos como al mismo nivel. Se leía. Sí, súper, no, de verdad, el proyecto de la UAM Xochimilco es precisamente de la pregunta, de la participación activa, del cuestionamiento y la crítica, y se fomentaba mucho eso. Qué bueno que existen esos proyectos en el país, porque sí es lo que se necesita, ¿no? O sea, como ir en contra de esta inercia colonial y pasiva, ¿no? Justo. Y aunque sí se retoman algunos teóricos o teóricas, muchos, ¿no? Yo creo que esa es todavía una práctica que estamos lejos de superar. Sí nos decían como, bueno, a ver, ¿qué riesgos hay de querer aplicar, no sé, el concepto del investigador francés a tu realidad de aquí de Iztapalapa, ¿no? Sí.
Sí, eso es interesante. Y fíjate que tocando ese punto, bueno, desde mi perspectiva, mi experiencia en la academia en México, a mí me ha tocado observar que una de las características, bueno, es que hay poca integración con la sociedad. Y aquí me sorprendió, por ejemplo, ver que la academia está más integrada con la sociedad y hay más interacción con distintos sectores que se retroalimentan entre ellos. La academia, la producción de conocimiento es tomada en cuenta por los actores sociales y también toma en cuenta los procesos que ocurren alrededor. Entonces existen ahí mucha retroalimentación entre los distintos sectores. Y es algo que yo no había observado en México, ¿no? Y claro, uno puede pensar, quizá el pensamiento más inmediato puede ser, ay, pues claro, porque el gobierno no invierte en ciencia en México. Pero desde mi perspectiva, las razones son aún más profundas todavía y tienen que ver con nuestros colonialismos interiorizados y el colonialismo que estructura nuestra sociedad. Por ejemplo, es una investigación, la investigación que solemos hacer está limitada a repetir lo que se hace en otras latitudes y poco nos atrevemos a incursionar en ideas nuevas. Y además, me atrevería a decir que existe un elitismo en la academia que busca alejarse del pueblo mirando hacia afuera. Eso es algo que he notado mucho. No he estado en el campo social, que me imagino el campo social debe ser más cercano pues ahora sí que a las bases sociales del país. Pero en mi experiencia, inclusive he escuchado comentarios hasta desafortunados, como el llamar ciencia campesina a la propuesta de orientar parte de los esfuerzos de investigación a resolver los problemas del país, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, 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 ¿cómo crees que nos vamos a bajar a ver al pueblo, no? Yo quiero estar en mi cubículo con mis libros escribiendo artículos. Sí, sí, es en este punto cuando he observado que se repiten conductas en las que se conciben como superiores los conocimientos y las prácticas del norte global, ¿no? Y por lo tanto se trata de replicar, pero también desde una postura muy marginal, porque no hay mucha interacción ni diálogo horizontal con los centros en donde se está produciendo mayor parte del conocimiento actualmente, ¿no? Reflejan las dinámicas de desigualdad en el mundo, pero sí, creo que es una dinámica muy, muy presente en nuestra actividad académica. Es muy, yo vuelvo, ¿no? Es bien representativo de cómo se organiza la sociedad en Sí, otros ámbitos, ¿no? El cómo se organiza la academia, como estos actores pasivos, obedientes, que vamos a reproducir el ajá, conocimiento y por lo tanto el sistema. ajá, sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Está muy presente y es muy interesante observarlo ya que observas cómo funciona una sociedad de otra manera, ¿no? Eh, y difícilmente nos atrevemos a incursionar en otros terrenos, o sea, como que decimos, no, pues, hay un aspiracionismo a querer parecer alguien más, ¿no? Y se soslayan otros saberes que son también muy valiosos, como los de los pueblos originarios. Les atribuimos la etiqueta de creencias en un sentido peyorativo, o de Claro. supersticiones, o de pseudociencias, lo cual permite que haya también extractivismo académico por parte del norte global en esos saberes, ¿no? Es otra cara de la moneda ahí. Híjole, Sí. qué fuerte lo que dices. ¿Cómo ha sido el estudiar el doctorado allá con todo esto y además teniendo conciencia de estas implicaciones? Bueno, por un lado, por ejemplo, al poder observar ya más claramente estas dinámicas coloniales desde una perspectiva más marginal, porque ya no estás inserto completamente en ninguno y otro contexto, siempre vas a estar un tanto al margen. Bueno, en el ámbito personal, el poder observar estas dinámicas me ha llevado a mirar de frente también los colonialismos interiorizados y ojalá sacudirlos un poco, ¿no? Porque es algo que observamos, estamos, o sea, como que lo respiramos desde que nacemos, ¿no? Y me ha llevado también a cuestionarme los privilegios que tengo con respecto a grupos más oprimidos y también con ello, pues, a fortalecer un sentimiento que concibe ya como insostenibles las dinámicas de opresión que no solo persisten, sino que
estructuran toda la sociedad. Por ejemplo, es algo que ya tenía con respecto al machismo, ¿no? Porque era el pan de todos los días, porque ya te cansas, porque lo respiras, lo vives cada día. Pero habían otras formas de opresión que no me habían impactado tanto y de las que obviamente era consciente y podía decir intelectualmente sí estoy en contra, pero ahora pues al verlas desde esta perspectiva digo es que eso es insostenible y ya no podemos permitir que nuestra sociedad siga estructurándose de esa manera. Es como que algo que me cimienta, ¿no? O sea, como que impacta en mis cimientos también, o sea, aunque uno piensa que está en contra de eso y todo, a veces en que dices, no, hemos interiorizado muchos colonialismos. Y es interesante, es un trabajo personal también interesante. Sí, sí me imagino el estar entrando y saliendo, ver desde adentro, ver desde afuera cómo estás adentro. Sí, 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 exactamente. Saberte implicada, porque, ¿sabes? Algo que me parece bien interesante es cómo tú tienes estas reflexiones y todo eso, pero aún así tienes que rendirle cuentas, por decirlo fácil, o sea, ¿sabes? Sí. Tienes que darle un resultado a esa institución. Sí, 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 exactamente. Bueno, y es aquí en donde, por ejemplo, hasta ahora pues hemos hablado un poco de ciertas diferencias académicas y un tanto de cómo vivimos los colonialismos en México, que ha sido una colonia realmente, ¿no? Ahora vive dinámicas neocoloniales, pero tiene un pasado colonial muy, muy importante, ¿no? Sí. Pero pues también ahora podemos comenzar a hablar de la otra cara de la moneda, ¿no? Y de cómo se vive aquí, ¿no? Definitivamente ellos no cuentan con esta verticalidad que se vive en México. O sea, aquí las relaciones son un tanto más horizontales. Claro que existen figuras de poder, etc., pero funcionan de otra manera, ¿no? Pero yo creo que para observar un poco, pues son los centros que están produciendo más conocimiento, ¿no? Y la producción de conocimiento ha sido prácticamente monopolizada por ellos y por las doctrinas occidentales. Y en este sentido, yo creo que vale mucho la pena preguntarnos quiénes producen conocimiento, desde qué cosmovisión y para qué o quiénes. Yo siento que esa es una de las preguntas que cuando yo llegué o cuando empecé a observar todo esto y a lo largo de estos años que he vivido aquí me he hecho, ¿no? Viviendo en esta nueva experiencia académica. Porque antes como que tenía una idea más ingenua, ¿no? De, ay, sí, la ciencia es maravillosa, la ciencia es... como la actividad científica es pura, ¿no? Y si reflexionamos un poco sobre estas preguntas, nos damos cuenta de que la práctica de la generación de conocimiento está estructurada para servir a una élite y generalmente va en detrimento de comunidades históricamente oprimidas. Sí, a veces ingenuamente consideramos que la práctica científica es súper objetiva, tenemos la imagen idílica y quijotesca del científico, el científico que es hombre y blanco, sí, que busca entender el universo así todo abstraído de todo prejuicio y emoción, ¿no? En especial los que no tenemos formación en ciencias sociales, sí tendemos a creernos ese cuento y nos olvidamos de que la ciencia es una actividad humana y por lo tanto está impregnada de subjetividades, interpretaciones, que además se realiza dentro de marcos conceptuales y paradigmas y difícilmente vemos que la actividad científica refleja el espíritu de la época. Y bueno, pues, ¿cuál es el espíritu de esta época, no? De este capitaloceno que le llaman algunos. En este sentido, yo pienso que el sistema actual tiene raíces muy profundas en la explotación y en la opresión. Y si rascamos un poquito, podríamos ver que la práctica científica actual es profundamente patriarcal. O sea, entendiendo patriarcal como que replican las dinámicas de opresión como el racismo, el colonialismo, el machismo, el especismo y además de la práctica generalizada de apropiación de conocimientos, ¿no? Es algo muy, muy interesante también observar. Y lo estás observando desde el país más imperialista de la historia. Sí, quizás sí, bueno, ahora
quizá después de Estados Unidos, ¿no? Sí, ya Pero ahí sí se es va, uno ¿no? de los países que tiene una historia imperialista muy, muy, muy fuerte, ¿no? Un rastro de sangre que ha dejado y bueno, todas las consecuencias que han dejado, sí, sí, sí. Sí. Tú me dices esto y yo me imagino a unos científicos muy cómodos sin cuestionarse eso, porque, ¿sabes? Esto es una reflexión a la que no tienes que ser parte de un grupo oprimido para llegar encarnadamente. Tú puedes llegar a estos cuestionamientos también leyendo libritos y leyendo artículos y haciendo, no sé, conocimiento situado, ¿no? Al menos. Pero entonces, ¿que no llegan allá o...? Yo creo que es muy difícil. Bueno, ellos, para empezar, eh, yo creo que es difícil que en su cultura se manifieste de forma muy explícita el soslayo por otros saberes u otras sociedades, ¿no? Es muy difícil, o sea, no se manifiesta, todo ocurre de formas enmascaradas, en políticas, en etc., ¿no? Es muy difícil que aquí sea de forma explícita porque es un rasgo cultural interesante, ¿no? La amabilidad ante todo. Pero de que lo existe, lo existe. Y regresando a tu pregunta, yo creo que es difícil para muchas personas darse cuenta. Por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que provenimos de un contexto similar de México, una clase media, etc., y no lo pueden ver. Entonces, yo creo que no es, no ha de ser fácil llegar a esas conclusiones, ¿no? Y bueno, el ámbito académico o la práctica hegemónica de generación de conocimiento, pues sí está acaparada por una élite de instituciones y personas, bueno, de instituciones del norte global, conformadas principalmente por hombres blancos privilegiados. Son quienes dictan qué se investiga y en qué términos. Y pues yo creo que no ven más allá de su contexto inmediato, ¿no? Ajá, y no llegan a este cuestionamiento de, pues creo yo que muy epistemológico, de qué implicaciones hay de que seamos nosotros quienes estamos produciendo este conocimiento. Yo creo que todos tenemos muy interiorizado qué es el conocimiento bueno, qué es el conocimiento real, qué es el conocimiento que, que contiene la verdad absoluta, casi, casi, ¿no? Porque desde las ciencias, yo creo que hay muy poco conocimiento en filosofía, historia de la ciencia, que tendemos a creer que la ciencia es la verdad, ¿no? O sea, que la práctica científica nos está dando la verdad y poco entendemos que en realidad nos movemos a través de paradigmas, que en realidad pues solo construimos modelos para entender el mundo en el que nos movemos y que esos modelos pueden tener cierta predictibilidad, sí, o sea, pueden tener cierta capacidad de predicción, pero no significa que estén reflejando una realidad, ¿no? O que sean la última verdad absoluta. Y bueno, yo creo que el hecho de que ellos tengan acaparado, porque además ellos creen mucho en la competencia, ¿no? Entonces ellos si ellos están ahí dominando es porque, por algo, ¿no? Para ellos, porque por competencia ganaron. Y entonces Oh, ok. desde mi perspectiva y reflexión muy particular, esta dinámica de que ellos dominen se Ajá. nota a muchos niveles, desde el ámbito de la interacción personal hasta las dinámicas de opresión entre sociedades. Es, sí. Estoy en shock, ¿no? Es como, claro, lo dices y tiene tanto sentido, pero justo, ¿no? Somos nosotros quienes somos los más aptos para acceder a conocer la naturaleza Sí, 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 con sí, nuestros métodos que sí, hemos sí, desarrollado y que casualmente favorecen a la prevalencia de nuestro sistema. sí, 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 definitivamente, ¿no? Sí, sí, Oye, sí, sí. y tú ya llevas allá bastante, pues bastante tiempo, estás ya bueno, no bastante, vaya, pero ya estás en la recta Ajá. final del doctorado, que son 4 años. Y si de por sí estudiar un doctorado creo que es algo bastante imponente, Ujú. pues me imagino cómo será, o me pregunto cómo será estando
en ese lugar, en esa universidad? Sí. Bueno, esa es una cuestión muy interesante y que creo que conecta con lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que la academia, al estar dominada por una élite, eh, que es una élite que cree mucho en la competencia, bueno, el ámbito académico es altamente competitivo, es ferozmente competitivo, es de los ambientes más competitivos que existen. Y pues la cultura académica favorece más la competencia que la cooperación y es un juego en el que usualmente se elimina a quien no favorezca el pensamiento dominante, ¿no? Lo cual es interesante porque lo cual podría ir inclusive en detrimento de la generación misma de conocimiento. Pues muchas veces se requieren ideas alternativas que confronten al paradigma dominante y esas ideas pues simplemente no son apoyadas o son eliminadas, ¿no? Pero bueno, en el impacto personal de esta cultura competitiva, sí que puede tener un impacto emocional interesante, ¿no? De hecho, esa es una de las experiencias más sorpresivas e interesantes que he tenido en esta aventura de salir a estudiar al doctorado en otro sitio. Ujú. Creo que muchas veces al pensar en algún descubrimiento científico romantizamos el momento eureka, así de, ay, qué fascinación, ¿no? Se está avanzando en el conocimiento y no jamás pensamos en todo lo que hay detrás, ¿no? En este punto quiero comentar que la búsqueda de conocimiento sí es una actividad altamente gratificante, sí, o sea, sí es apasionante el explorar terrenos inexplorados hasta ahora y poder jugar con ideas y la construcción de modelos que puedan explicar algún fenómeno. Así que sí vale mucho la pena incursionar en la academia si es que nos apasiona entender alguna de las dimensiones de este mundo. O sea, sí puede ser muy gratificante, aunque también vale la pena echar un vistazo a qué hay detrás del momento de descubrimiento, ¿no? ¿Qué más hay? Por ejemplo, de entrada, yo creo que tienes en el núcleo un componente intrínseco a la actividad. Pues uno nunca sabe si realmente va a llegar ese momento eureka. Oh. Uno no sabe si los caminos explorados llevarán a la generación de conocimiento realmente o te vas a encontrar con una pared, ¿no? Uno tiene que aprender a lidiar con esa incertidumbre y a veces con la frustración de tener que abandonar caminos que no llevan a ningún lugar, ¿no? A ningún avance. Eso ya es inherente a la actividad. También otra cosa que es inherente es aprender a recibir cuestionamientos, porque está en la naturaleza misma de la actividad científica, el cuestionar ideas, porque de otra forma no sería ciencia, ¿no? Esos elementos ya requieren por sí mismos como un trabajo emocional, ¿no? Aprender a lidiar con la frustración y demás cuestionamientos. Pero si a eso le añadimos elementos de competitividad en un juego creado por una élite privilegiada y si consideramos componentes de desigualdad, pues la actividad sí puede llegar a representar un reto emocional más que académico. Sí, Sí. sí, me imagino. Toda esta presión, como estas capas de presión, ¿no? A ver, soy mujer, soy Ujú, migrante, ujú. no tengo apellido, ¿no? Soy una estudiante de doctorado que está Sí, buscando proponer algo, sí. moviéndome en mi incertidumbre. No hablo el idioma, etc., ¿no? O sea, no tienes la elocuencia de más, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y claro, esto se refleja inclusive en la salud mental y los estudios lo validan, ¿no? Hay estudios que dicen que la salud mental en el ambiente académico, o sea, representa niveles de depresión y ansiedad mucho mayores a los de la población en general. Y esos niveles obviamente se exacerban en grupos no privilegiados. También hay otra condición muy interesante que padecemos muchos, que es conocida como el síndrome del impostor. En este síndrome del impostor se caracteriza por sentir que uno no está lo suficientemente calificado para ejercer la actividad que estás realizando, ¿no? Y bueno, yo creo que este efecto se exacerba si uno no cuenta con figuras que sirven como referente en el área de estudio, ¿no? Esas figuras con las que te identificas. Y pues no es ninguna sorpresa que las mujeres presentemos niveles más altos de síndrome del impostor.
Y yo agregaría que los que venimos de países del sur global no tenemos también muchos referentes con quienes identificarnos, y también ha de ser una condición que abona a padecer el síndrome del impostor. Sí, yo hace poco estaba reflexionando sobre esto del síndrome del impostor y Ujú. cómo definitivamente está propiciado por un ambiente de competitividad, por un ambiente de altos estándares, Sí, por lo cual le funciona, ¿no? O sea, el sí. síndrome del impostor tiene una función de maximizar tu capacidad de, como de explotarte, ¿no? Qué interesante, qué duro. Wow. Sí, no, o sea, si tú piensas que no estás haciendo suficientemente lo que sea, lo que vas a Ujú. buscar, generalmente, ¿no? Lo que vamos a buscar va a ser contrarrestar este sentimiento esforzándonos más, Sí, sobrecompensando. sí. Sí, de hecho es muy triste, pero el entorno laboral de la academia es un entorno en donde no realmente puedes desconectarte de tus actividades laborales. Son una actividad donde todo el mundo está conectado, pero yo no creo que, o sea, sí hay un componente en el que sientes cierto apego hacia tu actividad y pasión, ¿no? Y eso es bueno, pero no, yo creo que el mayor componente detrás de ello es la competencia. Uy, Sí, wow. Y tiene tanto sentido que sea allá en el occidente más blanco e imperialista, en contraposición con las propuestas de saberes encarnados, por ejemplo, que se están proponiendo acá en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, mucho desde los estudios feministas o los estudios decoloniales, de generar conocimiento en colectivo en otros formatos, en donde no estás en un cubículo o en ajá, una biblioteca estudiando tú tus libritos, sino ajá. que generas el conocimiento a partir de una experiencia compartida que se narra en un círculo colectivo, por ejemplo. Wow, qué interesante. Fíjate que no había escuchado al respecto. Me parece muy interesante porque le he dado vueltas a este tema de la competitividad y digo, no tengo ningún estudio de filosofía de la ciencia ni de sociología ni nada. O sea, simplemente me gusta reflexionar al respecto y leo un poquito de esto y del otro, pero siempre me pregunto cómo podemos cambiar esto, porque la generación de conocimiento tiene que ser colectiva por naturaleza. Al estar compitiendo estamos deshaciéndonos de mucho talento porque estamos utilizando una métrica única con la que medimos a gente que en solo una dimensión de todo el posible espacio de dimensiones, ¿no? Entonces es algo muy absurdo porque la generación de conocimiento y la generación de soluciones tiene que ser colectiva. Claro, y yo creo que independientemente de que sean ciencias duras, ciencias biológicas, Sí, ciencias sociales, ¿no? sí. Digo, están ahí las categorías culturales y sociales inevitablemente implicadas. Sí, sí, sí. Fíjate que sí, o sea, esta competencia exacerbada va dejando fuera a personas de sectores menos favorecidos que no aportan ideas dentro del paradigma dominante y favorece a las personas que pertenecen a la élite y eso ayuda a reforzar una visión particular del mundo, ¿no? Se trabaja sobre una epistemología muy particular y se soslayan otras y yo creo que ahí se pierden ideas muy valiosas. Sí, Sí, y de hecho estas propuestas de los saberes encarnados y de descolonizar el conocimiento y ujú, la ciencia precisamente vienen de una necesidad de resistir a esta opresión y a estas prácticas de sí, dominación, ¿no? Entonces, a lo sí, mejor, o sea, yo no sé, no lo sé, tal vez no he leído tampoco lo suficiente, pero algunas teóricas sí han propuesto que una condición para este tipo de saberes, saberte como un cuerpo oprimido ujú, al que se le han despojado de oportunidades, de libertades, ujú, de ujú, expresiones, y ujú. entonces busca estos espacios, estas brechas para fugarse Ajá. y generar
una resistencia, ¿no? Una respuesta. Wow, qué interesante. Hay que incursionar un poquito en ese estudio de estos espacios de resistencia. Me parece de lo más maravilloso. Sí, a mí también. Y también desacademizar el conocimiento, ¿no? Totalmente, sí, es otra de las cuestiones interesantes, ¿no? Crear ciencia ciudadana, porque todos tenemos ideas, todos podemos ver algo desde distintas perspectivas, no es algo que pertenece a una élite. Inclusive, o sea, desde mis reflexiones personales, pienso que esta monopolización de la actividad científica por parte de un grupo privilegiado y la falta de diversidad de personas e ideas podría inclusive o tiene más bien un efecto devastador a nivel de sociedades enteras. O sea, no solo es en el ambiente intraacadémico en donde la competencia y mi síndrome del impostor y mi ansiedad y demás, sino, híjole, puede pensar inclusive en un par de ejemplos de momento, ¿no? Pero no sé si Sí, por favor, sí, cuéntanos. se me ocurre. El primer ejemplo, por ejemplo, está relacionado con una noticia reciente que habla de la venta de maíz transgénico en México, ¿no? Para ofrecer un poco de contexto, el gobierno mexicano decidió prohibir la venta de maíz transgénico y eso afecta la compra de estos cereales a compañías principalmente norteamericanas. Como esto va en contra de intereses comerciales, el gobierno de Estados Unidos pues requirió al gobierno mexicano que sustentara su decisión con argumentos científicos, ¿no? Esa fue la nota, que el gobierno de Estados Unidos requiere argumentos científicos detrás de la decisión que toma, ¿no? Y bueno, yo leo la nota y digo, ok, qué interesante, ¿no? Porque yo me imagino que dentro de los argumentos que requieren son los puramente técnicos y objetivos entre comillas, porque yo creo que transforman a todo y a todos en un objeto de consumo y de explotación, ¿no? Entonces, por eso ha de ser objetivo, no sé, pero al movernos así puramente bajo esta línea de argumentos, se ignora que existen otras cosmovisiones y que la relación de las sociedades originarias con, con estas variedades nativas de maíz y domesticadas por ellos tiene un carácter identitario esencial. Eso se está ignorando y se está pasando por alto. Que ahí el argumento no es si el gen A se transcribe de tal manera y ofrece tal mejora y si representa un riesgo para la salud o no, que nosotros ya probamos que no es cierto y a ver, demuéstrame lo contrario. Aquí estamos hablando de una transgresión, yo creo que es una transgresión a una relación más profunda que no es entendida dentro de los paradigmas occidentales. Pues yo creo que bajo esta cosmovisión todo es un objeto y por lo tanto una relación más horizontal con otros seres no es, hasta resulta irrisoria, ¿no? O sea, ¿qué te pasa si mi ciencia dice lo contrario, ¿no? Claro. Pero eso sí, jamás se nos ocurriría pensar en los monumentos históricos como objetos, porque eso sí tienen un valor incalculable. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame. Ahí sí no se nos ocurriría cuestionar el valor inmaterial y carácter identitario que conlleva para sus pueblos. Yo creo que ese es un pequeño ejemplo de cómo el colonialismo académico terrible es también, por ejemplo, yo puedo pensar en muchos científicos mexicanos apoyando eso y diciendo, sí, es que tienen razón, no hay argumentos científicos, ¿no? Pero porque hemos sido adoctrinados dentro de los dogmas occidentales y entonces yo creo que ahí es cuando te pones a pensar y dices, hacer ciencia, o sea, participar en esta actividad de generar conocimiento sin tener un marco filosófico que nos recuerde que estamos operando dentro de paradigmas, dogmas y una cosmovisión muy particular, sí nos puede llevar a apoyar injusticias sociales sin creyendo que estamos siendo objetivos, ¿no? Sí. Y, ¿sabes? Me quedé pensando en esto que decías acerca de, pues de cómo te atrapa el sistema competitivo Sí. para que mantengas esta producción de conocimiento. Y en lo que yo decía para que pienses en liberación, Ajá. pues necesitas buscar la liberación, ¿no? Y por lo tanto se requiere de alguna manera un sistema o una condición de opresión, ¿no? Porque no vas a pensar en no puedo ser libre si ya eres libre.
si no hay ninguna cadena, un candado que te permita salir y ser libre. Pero si pensáramos en estos ingleses, tus compañeros de la universidad, que tienen altísimos niveles de depresión y de ansiedad, y buscáramos ahí cuáles están siendo los agentes que también de alguna manera les están oprimiendo y les están costando pues su bienestar emocional y sus cuidados personales, físicos y psicológicos, encontraríamos condiciones de opresión, de control, de dominación, que no encontramos porque tenemos placebos como los antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, y una perspectiva de la enfermedad mental como un problema individual. Sí, he escuchado un poquito de esa idea, pero bueno, tú eres la experta ahí y me parece muy interesante escuchar esa visión, ¿no? Sí, como que todo se reduce a un problema individual, ¿no? Y no algo sistema, no un síntoma del sistema. Sí. Exactamente. Y creo que es algo que sí se ha cuestionado desde diferentes enfoques, desde diferentes prácticas psicológicas, pero sí hay una psicología hegemónica que tiene un abordaje muy biomédico y por lo tanto muy individualizante. Sí, claro. Que es también sumamente conveniente y que para mantener los ritmos de competitividad que requiere una universidad para su academia y para su producción de conocimiento, ¿no? Uf, qué intenso, sí, claro. Qué intenso, sí, es como, claro, es una perspectiva, o sea, como todo en la ciencia, ¿no? Es una forma de entender un problema que no necesariamente refleja una realidad y simplemente es un tanto reduccionista, ¿no? Como casi todo dentro de los modelos actuales con los que entendemos el mundo. Sí, mucho. Bueno, y como para ir finalizando, Bea, cuéntanos un poco, además de todo esto, tú te dedicas a las ciencias ambientales. Entonces es ahí como, otro paquetote con el cual lidiar. Sí, es interesante porque todo el tiempo, bueno, estás expuesto al conocimiento de cómo estamos rompiendo el planeta, ¿no? De cómo estamos afectando estas redes que nos dan vida, de los posibles impactos entonces, bueno, es algo que con lo que hay que estar lidiando diario, ¿no? Que también conlleva estrés emocional personal, ¿no? Es como, bueno, todo el día estás expuesto a esa información. Y claro, bueno, pues es una crisis quizás catalogada como la crisis más grave que ha enfrentado la humanidad, ¿no? Entonces, y pues justo estamos entrando en esta crisis y justo esto está relacionado con el otro ejemplo, quizá lo podemos conectar un poco. Es un ejemplo en el que he pensado mucho, o sea, desde hace meses, quizá algunos años ya, pues tiene impactos globales, ¿no? O sea, como que actualmente para hacer frente a esta crisis de magnitudes realmente incalculables todavía, se está impulsando mucho la transición energética acelerada. O sea, la transición energética tiene que ser acelerada porque estamos viendo que los posibles escenarios pueden ser graves, ¿no? Y esta propuesta está genuinamente basada en los intereses más nobles que hay, pues hay una gran preocupación porque estamos enfrentando a esta crisis y además de ser una crisis climática, estamos enfrentando también una pérdida acelerada de biodiversidad. Por lo tanto, actualmente muchos esfuerzos de investigación en el mundo están encaminados en producir soluciones tecnológicas y el conocimiento necesario para hacer frente a esta crisis y para poder facilitar esta transición. Pero aquí, o sea, cuando yo escucho, porque es algo que escucho muy frecuentemente en la universidad sobre la nueva investigación sobre la transición energética, cómo acelerar la transición energética, que es muy importante, sí es cierto, tenemos que dejar las energías fósiles atrás. Pero aquí hay un punto muy delicado y difícil de ver, y es que la transición acelerada requiere una extracción de minerales sin precedentes para producir las nuevas tecnologías. Entonces,
pues claro, no es difícil adivinar de dónde vendrán todos esos minerales, ¿verdad? Porque, pues como siempre, se van a extraer del sur global. Aquí no van a perforar sus tierras, por supuesto que no. Y pues ahí es cuando tiene un impacto bastante duro, ¿no? Y a mí me causa pánico a veces o shock, porque esa transición acelerada implica que vamos a enfrentar un proceso extractivista vestido de verde y con todas las consecuencias que ello implica. Por ejemplo, pues claro, para ello se requiere el despojo de tierras y a eso van asociados fenómenos de violencia que facilitan el despojo, por supuesto, que según la tesis de un investigador mexicano, Osvaldo Zavala, y de otros investigadores, son fenómenos de violencia asociados realmente al extractivismo, que después se enmascaran así bajo la narrativa del narcotráfico, ¿no? Ya sabes, como que... Ah, sino todo lo que es de acá es tráfico de drogas. Sí, ya sabes, pues estos salvajes incivilizados del sur global que les gusta sembrar drogas y matarse entre ellos, pues solo porque sí, quizá para crear historias de Netflix o no sé para qué, ¿no? Entonces, es algo impactante, ¿no? Porque, bueno, estos investigadores sostienen la idea de que en realidad esta violencia está más asociada a actividades extractivas y tiene mucho sentido, ¿no? Hay testimonios, hay investigaciones independientes que sustentan esa narrativa. Y bueno, es interesante porque esta extracción no solo implica despojo y violencia, sino también la destrucción de ecosistemas que de hecho han sido muy poco estudiados y que no entendemos cuál puede ser el efecto de su pérdida en el planeta, porque el estudio de todo se concentra en el norte global y ellos vienen a destruir al sur global, pero no sabemos cuál es el efecto de destruir eso. De hecho, pues esta transición amenaza las tierras que custodian las comunidades indígenas. Creo que la población indígena compone apenas el 5% de la población mundial, pero protegen alrededor del 85% de la biodiversidad global. Wow, Y no lo puedo creer. sí. Todo, o sea, todo es tan irónico que te lo juro que a veces parece una caricatura en mi mente, ¿no? Están logrando ver que arriesgan destruir más con fines ambientales. Y yo creo que ahí es cuando vemos que esta monopolización de la práctica científica y esta reproducción de las dinámicas coloniales puede ser muy dañina, inclusive cuando se persiguen objetivos genuinamente o ingenuamente nobles, ¿no? Es muy duro. No manches, no manches. Vamos a salvar al mundo. Sí. ¿Cómo? Matando al sur global. Sí, no, bueno, o sea, yo he escuchado aquí comentarios de, bueno, alguien tiene que perder, ¿no? Así los he escuchado, ¡Au! alguien tiene que perder. Y claro, los que no van a perder son ellos, nunca, jamás, ¿no? Y, o sea, de hecho, el espíritu que es interesante ver todas estas dinámicas. Es el espíritu que impera en el ambiente, es el de ver qué países y qué compañías dominan el mercado de las tecnologías verdes. Y yo, o sea, los ves y dices, nosotros vamos muy bien y no sé qué, y dices, o sea, pero ¿de qué te sirve esto muy bien cuando estás sacrificando medio planeta? Y, o sea, como que no logramos entender esta conexión que tenemos, ¿no? Es muy triste que aún enfrentando esta crisis de esta magnitud y no hay personas que entiendan más la dimensión de esta crisis como ellos, pero aún así no se da espacio a la cooperación. Y es más, es terrible, es bien sabido que pues los responsables de esta crisis son los países del norte global, obviamente, y que quienes van a sufrir las peores consecuencias pues son las sociedades que menos han contribuido a la crisis, al cambio climático. Pues por lo tanto esta crisis también sigue líneas coloniales muy claras y no estamos tomando en cuenta o en serio el tema de justicia climática y social que debería estar al centro de la discusión. Claro, claro. Ay, no, qué fuerte. ¿Cómo le haces para sobrevivir, Bea, estudiando todo esto y, insisto, teniendo conciencia de eso? No lo sé, mira, a nivel personal, hay veces en que me pregunto muchas cosas, ¿no? O sea, como que de repente me,
me hago hasta preguntas existenciales, ¿no? O sea, como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo ve todo el mundo? Porque ellos sí piensan que están en lo correcto, que se requiere su crecimiento verde, ¿no? Le han llamado a su propuesta crecimiento verde y que es la solución, ¿no? Y, y entonces, pues la gente está muy clavada en lo que trabaja. Y yo a veces digo, ay, a veces sería a lo mejor mucho más cómodo quedarme en una postura de no saber y más ingenua y de sentir, sí, yo, así como que con esta visión que muchas veces tenemos en México, ¿no? De, ay, sí, yo logré llegar a esta universidad y qué bueno, y es lo mejor, ¿no? Y todo. Y sí, claro, tiene calidad, etc., pero no sé, ver las cosas desde este prisma es muy complicado, ¿no? O sea, como que tienes otra mirada que te causa conflicto. Hay veces en que a veces pienso que por ejemplo, a veces siento que estoy participando en un sistema acelerado que exalta los valores como la competencia, etc., y la hiperproductividad que están causando la crisis ambiental. Eso a veces me causa mucho conflicto, ¿no? O sea, digo, ¿cómo si ya sabemos que estos valores de competencia e hiperproductividad están llevándonos a una crisis y estoy participando en un ambiente que contiene esos valores de forma exagerada, ¿no? Hay veces en que pienso que somos como un hámster corriendo en su rueda a toda velocidad, persiguiendo así un objetivo no claro, ¿no? Solo impulsados por este espíritu competitivo y por la filosofía productivista. Y corremos sin llegar a algún lugar y pues mientras corremos observamos que al correr se desgasta la rueda y que eventualmente eso la romperá. Pero irónicamente, o sea, paradójicamente, para ello decidimos correr más rápido porque pensamos que así vamos a encontrar una compostura para el desgaste que estamos causando a la rueda, ¿no? Y pues en ese correr más rápido estamos tomando el riesgo de romper más rápido la rueda. Quizás es una analogía burda, pero es como a veces observo la situación desde esta perspectiva personal, ¿no? Sí, no, a mí me parece muy buena la analogía y son preguntas muy fuertes y muy difíciles que nos hacemos las personas, pues que tenemos algún interés, ¿no? O conciencia Sí, y sí, que sí, tratamos de ser autocríticos, ¿no? sí. De qué manera yo podría estar participando en diferentes grados de pasividad Sí. o no en esta dinámica, ¿no? Pues de explotación y que reproduce estas dinámicas. Uf, sí, 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 es muy terrible, ¿no? Y además sí es cierto, ¿no? La explotación que tenemos muy presente, siempre que son dinámicas de explotación que están conduciendo a esta crisis, ¿no? Acaparación de recursos, ¿no? Digo, como que el 10% de la población más rica acapara más del 60% de los recursos, ¿no? Del planeta, y eso es algo insostenible. Pero además, también me ha tocado a nivel personal al preguntarme cómo es que yo he operado dentro de esas dinámicas de explotación, ¿no? Y es cuando también me he dado cuenta de que, pues por inercia cultural, por inercia social, eh, pues participaba y muy gustosamente, por ejemplo, de los festines, digo, porque la gastronomía es parte de nuestra cultura, bueno, una buena gastronomía es parte de nuestra cultura, entonces disfrutar de ello y disfrutar de todos los antojos, ¿no? Y eso de repente un buen día me empecé a hacer las preguntas clave de, bueno, ¿por qué yo estoy pensando que tengo derecho a explotar el planeta todo por un antojo, ¿no? Porque nuestra gastronomía, o sea, nuestros hábitos gastronómicos tienen un impacto muy fuerte, ¿no? Y al inicio yo no lo veía desde una perspectiva de la crueldad, ¿no? No sé por qué hay veces en que soslayamos eso pensando que otros seres son inferiores, ¿no? O que están ahí para nuestro disfrute. Y bueno, pues todo es ya mirar todo esto de frente, o sea, primero lo que me llevó, bueno, pues el impacto que yo tengo con mi dieta, etc., está causando la pérdida de biodiversidad, pérdida de resiliencia, destrucción de ecosistemas, porque a mí me había tocado trabajar en ambientes marinos documentando el colapso de ecosistemas, ¿no? Y el ver eso, pues me impactó. De hecho, tengo una anécdota súper
pues vergonzosa, pero es una anécdota, ¿no? O sea, yo trabajaba monitoreando los arrecifes y pues estaba realmente documentando el colapso en el Caribe, ¿no? El colapso de todo un ecosistema. Y pues hay veces en que al salir de bucear nos íbamos a comer y entonces yo me pedía mi cóctel de mariscos, etc. Y decía, entonces, inclusive al hablar decía, ay, sí, qué triste está esto del colapso de los arrecifes, qué triste la situación. Y hasta que un día yo creo que me hicieron clic las neuronas y dije, oh, creo que aquí hay un problema, una disociación muy fuerte. Entonces, ya creo que a partir de ahí he empezado a incursionar en el vegetarianismo, etc., ¿no? Siendo más consciente, y ahora pues ya soy mucho más consciente de las formas de crueldad que existen detrás de nuestra gastronomía, ¿no? Y ahora ya para mí es muy claro que yo no tengo derecho a maltratar a otro ser ni a destruir al planeta todo por un antojo, ¿no? Que puedo comer muy, muy rico de otras formas. Todas esas cosas son parte de esta aventura. Sí. Sí, sí, ay, no inventes. Pues creo que nos has platicado muchas cosas muy interesantes a raíz de tu experiencia que vienen y tocan y se retroalimentan con otras dimensiones más globales y más complejas. Ajá. Y pues yo quería mucho que nos compartieras esto porque cada vez que me llegabas a contar, yo decía, guau, es que qué experiencia tan, pues sí, tan interesante, ¿no? El verlo, insisto, como entre adentro y afuera y recibirlo como yo estoy siendo hasta cierto punto víctima de esta receptora, para no decir víctima, ¿no? Sino ajá, receptora de esta competitividad, racismo, todo esto, pero al mismo tiempo estoy adentro de esta institución. Claro, sí. Sí, yo siempre, que bueno, no siempre, ¿no? Pero varias veces te había dicho, escribe un diario de campo porque todas estas reflexiones son muy interesantes y pues de ahí fue que te invité al podcast para que nos pudieras contar un poco y espero que las personas que lo escuchen, que las personas a las que llegue esta conversación encuentren alguna resonancia o alguna pregunta, ¿no? Una pregunta nueva o una pregunta que ellos ya se habían hecho. Sí, ojalá sí, claro, es todo desde mi perspectiva, pero ojalá sí podamos encontrarnos en un diálogo y decir, no, fíjate, yo no lo veo así, lo veo de otra manera, porque eso es lo que nutre todo, ¿no? Pero el chiste es que sí tenemos que hacernos muchas preguntas, cuestionar el sistema impuesto, para ver cómo cambiarlo, ¿no? Y cómo cambiarlo colaborativamente. Yo creo que es muy interesante. Y fíjate que qué bueno que me comentas sobre estos esfuerzos de resistencia. Me voy a meter más porque justo eso estoy buscando. O sea, como que todo el tiempo me pregunto si no se puede hacer esto desde algo más cooperativo, ¿no? Y yo creo que ahí las mujeres podemos ofrecer mucho también. O sea, desde estas prácticas feministas, ¿no? Y de resistencia de las comunidades originarias que muchas veces son sostenidas por mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, pues muchas gracias, Bea, por tu conversación en este espacio. Este fue otro episodio más de nuestro podcast de Alternatus, La gente sabe cosas. Y Bea, creo que tú sabes pues bastantes cosas a raíz de tu experiencia, que es lo más valioso y lo que yo trato de rescatar en este programa. Así que te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias a ti, Flor, y a la audiencia. Y más que saber, pues más bien nos preguntamos cosas. Alterna tus preguntas.